Mi idea hoy era seguir viendo donde nos quedamos el otro día y hacer alguna modificación al proyecto que os dejé, ¿vale? No sé si alguno, David, quería decir algo. Tú No, es que no, la verdad es que te voy a decir que tengo ganas de ponerme con él, pero no me he puesto porque es que tenemos una saturación de práctica ahora mismo que no es normal. O sea, que estáis a que tope. sí. Correcto, correcto. Entonces, Vale. pues Bueno, eso. pues les diré a mis compañeros que me dejen un huequico también, que no los saturen tanto. Que, bueno, hombre, evidentemente hay que poner tareas, pero bueno, no todas tienen que ser evaluables tampoco. Algunas Y son no, para... pero además deberían tener, entre comillas, un poquito más de importancia la de entorno servidor y de entorno cliente. Sois los que tenéis más derechos, no, más tareas y tal. Claro, son más horas. Nuestros módulos son los que tienen más horas, correcto. Claro, claro, y por eso entonces si hay más carga de tarea Claro, deberíamos... por esa asignatura es más, se entiende más, pero Claro. Bueno, pues yo, si queréis, puedo intentar transmitirle al equipo docente, pues eso, que intenten que tareas y tal está bien que manden, pero que sean entregables y evaluables, que intenten limitarla a una por unidad. Yo intento hacer eso, porque si no, si, es que es inviable hacer tantas cosas. Vale, entonces, la tarea que tenéis mía de la unidad 6 que la tenéis aquí, está aquí, acordaros que es coger y hacer un pequeño mantenimiento con una tabla, ¿no? Bueno, dos tablas, artículo y categoría, una especie de gestión de un stock de productos, ¿no? Pues intentar hacer, aplicando el patrón MVC del microframework ese, intentar hacer pues una pequeña aplicación que te permita hacer un CRUD de estas tablas, ¿vale? Esto en cuanto cojáis la idea de cómo funciona es muy rápido. Entonces voy a arrancar el último día, si no recuerdo mal, nos quedamos viendo cómo funcionaba vale, el 443 está ya, bueno, no pasa nada. Nos quedamos viendo a ver, nos quedamos viendo, que nos quedamos viendo cómo funcionaba este microframework. Estuvimos viendo que el front controller es el primero que se llama el método main, que aquí tiene al final, todas las llamadas a la aplicación, acordaros que eran siempre al index y se les pasaba un parámetro que era el controlador que se quería utilizar, es decir, el controlador que queríamos utilizar y el, la acción. La acción es siempre un método que hay dentro del controlador. ¿Vale? Al final siempre decimos un controlador y una acción que es el método que queremos ejecutar. Y dependiendo del método, pues hará una cosa u otra. Normalmente ese método, esa acción, lo que hace es trabajar con una clase del modelo, es decir, con una clase de PHP que me permite comunicarme con la base de datos. Al final, una clase de la carpeta modelo es una clase que representa a una tabla normalmente de la base de datos o a un concepto de negocio que al final se guarda en algún sitio. Y trabaja con el modelo y lo que hace normalmente, o lo que suele hacer al final, es coger y llamar mediante el método show a un fichero que es la vista, que es el fichero PHP que están dentro de las carpetas view, y les pasa unos datos. El fichero PHP este va a recibir estos datos, y entonces en la implementación de esa vista, lo que se hace es, viene toda la parte de HTML, todo lo que sería las cabeceras, los pies de página de nuestra página vendrían aquí. Todo lo que sería desarrollo web cliente también se metería aquí en la parte de vistas, ¿no? Todo lo que había aprendido de CSS con Gabriel o de lenguaje de marca lenguaje de marca es que a lo mejor es más para API, pero bueno, todo lo que veis en los otros módulos
que tiene que ver con el cliente o con HTML o con diseño, pues se aplica aquí. En estos ficheros PHP se genera el estilo o la interfaz gráfica de nuestra aplicación. Y como se le han pasado parámetros desde el controlador, pues este fichero los recibe aquí y puede trabajar con ellos. ¿Para qué? Pues para generar, por ejemplo, listados. ¿Y qué pasa cuando yo en la vista quiero poner un enlace o quiero hacer poner un botón que haga algo? Pues lo que se suele usar es, si ponemos un botón, si queremos que sea un botón, se suele hacer mediante un formulario. Y si lo que queremos es un enlace que haga algo, pues lo que hacemos es llamar al index PHP de mi aplicación y dependiendo de lo que quiera hacer, utilizo pues el controlador al que quiero ir y la acción a la que quiero ir. ¿Y qué pasa? Que en los controladores las acciones pueden recibir parámetros, como por ejemplo, yo aquí lo que hago es, a ver, voy a poner la página para que veáis un poco la página que estamos... esto es la gestión de ítems, no sé si la veis... localhost, desarrollo web, entorno servidor MVC. Vale, entonces, esta es la pantalla principal de una aplicación, el ejemplo la plantilla que os he pasado, que lo único que hace es mantener o hacer un CRUD de una tabla ítems. La tabla ítems que solo tenía, acordaros que lo vimos en base de datos. Voy a poner aquí la base de datos para que la veáis. Solo disculpa, no estoy viendo, no se está viendo la presentación. Ah, verdad, no he compartido, correcto, espera, voy a compartir, perdón. Compartir pantalla, a ver, ¿dónde está? Aquí. Toda mi pantalla. Compartir. Vale. Vale, entonces hemos dicho que yo tenía aquí mi base de datos, ¿vale? Que tenía desarrollo web, modelo vista controlador. Vale, esta tabla está vacía, la tabla. Y si miramos en estructura, pues vemos que tiene dos campos. Uno que es un código que es autoincrementable. Y a ver, voy a autoincrement, aquí lo tenéis. Y un campo ítem que es un campo de texto de longitud 10. Entonces, yo lo que hago es cuando cargo, acordaros que en el front controller vinimos aquí, vimos que cuando yo llamaba a index lo que hacía era llamar al controlador por defecto, porque yo no le pasaba controlador, que era item controller, que es este controlador de aquí, y a la acción por defecto index. Si yo me voy aquí a item controller, en la acción index, el método index, lo que hace es importar el item model, que es la clase que yo voy a usar para interactuar con la tabla items, y creo un elemento, una variable, instancio un objeto de esa clase. Y al instanciar un objeto de esta clase, yo con este objeto puedo usar todos los métodos que tenga en item model. Esos métodos que tengo en la clase item model suelen ser métodos para interactuar con la tabla. Al final nosotros con una tabla, ¿qué vamos a hacer? Consultar, insertar, actualizar y borrar. Entonces, para consultar vemos los métodos que se han implementado en esta clase. Pues hay los getter y los setter, como tenéis aquí, el constructor, y luego lo que tenemos es un método que es getAll, que lo que hace es devolver todos los registros de la tabla item, ¿vale? Tenéis aquí la consulta que se hace y esto lo devuelve como una variable resultado. Entonces, cuando yo utilice este método getAll en el controlador, lo que estoy obteniendo es un array con todos los registros que tiene la tabla items. Ese array, ¿qué es lo que hago? Lo meto dentro de un array que se llama data, le pongo un array asociativo, a esto lo llamo items. Esto lo puse yo el último día para que
que veáis que se pueden mandar más todos los datos que queramos a la vista, y lo que hacemos es mandarle a la vista mediante el método show, decimos qué vista queremos abrir y le pasamos estos datos, le pasamos el array data. En la vista yo tendré un elemento, en los datos tendré unos datos que se llaman ítems que tienen todos los registros de la tabla, ¿vale? Entonces yo en la vista ¿cuál es? El listar view. Pues en listar view yo ya trabajo con ítems. ¿Por qué trabajo con ítems y no trabajo con un array y accedo al elemento del array que se llama data? ¿Alguien que haya mirado el código sabría decirme por qué? La clave está aquí, en el método show. El método show, si nos vamos aquí, esto es de la clase view. El método show lo que hace es, esto es el data que yo le paso. Lo que hace es este array de variables mediante este código de aquí. ¿Qué es lo que hace? ¿Alguien sabría interpretarme qué es lo que está haciendo? Va iterando sobre cada valor. Va iterando sobre los elementos del array que recibe, ¿vale? Él recibe un array de variables, ¿vale? Que cuando yo llamo desde el ítem controles es data, ¿no? Él lo que hace es cuando recibe ese array de variables, esos datos, lo que hace este método show es coger si he recibido, porque puede pasarse o no, pero si lo he recibido, para cada elemento del array que me llega, lo que hago es declarar una variable que se llama como esto es como $K, es decir, como la llave o el nombre que tiene la llave del array que me han llegado. A ver si me explico bien y vosotros lo entendéis. Cuando yo... Es como llamo a la llave, claro, o sea, es el i que tiene el nombre del array asociativo. Claro, exacto. Yo cuando he llamado a show le he pasado una cosa que se llamaba data, ¿verdad? Y en data yo había guardado un elemento que tenía, como es un array asociativo, los arrays asociativos en PHP sabéis que tiene un key y un valor. Pues la llave o el nombre del elemento que yo he guardado dentro de data se llamaba ítems. Y aquí dentro, ¿qué es lo que tenía? Tenía un array con todo lo que me había devuelto el getAll. Todos los registros en un array de la tabla ítems. Entonces, ¿qué es lo que hace este código de aquí? Este código de aquí lo que hace es, coge el array data y dice, venga, yo tengo en el array data un elemento cuya key es ítems. Pues es lo que hace aquí es, $K sería ítems, entonces me declara una variable ítems y el valor es el valor que tiene la llave ítems, el value será el array con todos los registros. Con este código lo que hacemos es que luego yo en la vista, en listar view, ya puedo usar directamente una variable con el nombre ítems, ¿vale? Más o menos, hoy repasarlo porque en el fondo no es muy complejo, pero eso es, como a mí me pueden pasar un montón de datos a la vista, yo lo que hago es por cada elemento del array de datos que me llega a la vista, declaro una variable con el valor que he guardado. ¿Para qué? Es como coger los elementos del array que me llega y declararlos como variables independientes dentro de mi vista. ¿Para qué? Para luego poder usarla aquí. Entonces, el listar view lo que hace es esa vista, una vez que ya yo tengo los ítems, lo que hago es recorrer todos los ítems, es decir, todos los registros de la tabla y mostrarlos. Y aquí ya pues tenemos que empezar con código HTML. Lo muestra con una tabla. Y como cada elemento que hay ahí es de tipo item model. ¿Y cómo sé que eso es de tipo item model? Porque yo cuando me voy aquí, a item model, cuando me voy al get all, él lo que me dice es
Vale, la consulta es seleccióname todos los ítems, todos los registros de la tabla ítems. Y cuando hago el fetch all, es decir, recuperarlos todos de golpe, le digo, este método tiene la posibilidad de decirle que cada uno de esos elementos que yo voy a devolver en este array sea un objeto de la clase que yo le indique. Entonces yo le digo que cada uno de los objetos del array que me devuelva aquí va a ser de la clase itemModel. De esa manera, cuando yo aquí en la vista le digo que me recorra ítems y que cada uno de los elementos me lo guarde en ítem, como yo le he dicho que aquí hay elementos, hay objetos de tipo itemModel, ítem es de esa clase y yo puedo usar los getters. Entonces yo uso los getters de la clase itemModel, ¿para qué? Para en el listado que voy a sacar todos los códigos y el nombre de todos los ítems. Entonces, y luego, ¿qué es lo que hago? Poner un enlace, ¿para qué? Para que me vaya al item controller y me edite el ítem cuyo código es el que está en la fila actual. Vuelvo a usar el get código por cada fila yo voy a poner un enlace para editar ese ítem y otro enlace para borrar ese ítem. Veis que yo para editar llamo al controlador ítem y a la acción editar, y le paso además un código de ítem para editar. Veis que yo a los controladores, a las acciones, les puedo pasar además de llamar a un controlador y una acción, puedo pasarle datos. Aquí se lo estoy pasando por get, pero también se los puedo pasar por post. Y para recoger eso en la acción editar, pues me voy al controlador. Si me voy a la acción editar, veis que la acción editar tiene pensado, lo primero que hace es recuperar el ítem, el código del ítem que quiero editar, y usa esta variable request. ¿Esto qué me permite? Request, acordaros, request es una variable de estas super globales que tiene PHP, que digamos que agrupa el $get y el $post. Yo cuando a un script PHP le paso algo, si se lo paso por get, puedo usar la variable esta, ¿vale? El array este. Si se lo paso por post, puedo usar este. Pero con request, esto busca en este y en este. Es decir, como yo no sé si me pueden pasar el código por get o por post en un formulario, en un form, yo con request me garantizo que si me han pasado algo que se llama código, ya sea por get o por post, yo lo recupero y lo que hago es llamar a recuperar al objeto del tipo itemModel. Lo que hago es recuperar los valores del registro de la tabla ítems que corresponde con el código que me han pasado. ¿Vale? ¿Se entiende? Pues el silencio no sé cómo interpretarlo. Más o menos. Aquí, ¿cómo le estoy pasando yo aquí al controlador este? ¿Cómo le estoy pasando el código? ¿Por get o por post? Por get. ¿Por qué? Porque está dentro de una URL, ¿vale? Yo aquí estoy construyendo una URL que por get le pasa el código. Si esto en lugar de ser, ahora veremos un ejemplo en el que el código u otros datos se pasan por post, que es cuando construyo un formulario, por ejemplo, cuando yo quiero actualizar datos, ahora lo veremos. Por ejemplo, cuando yo quiero editar, en editar view es la vista en la que yo cargo los datos del ítem que quiero editar y creo un formulario para que cuando yo le dé, veis que el formulario va a ir a index.php, pero le va a pasar como campos ocultos o como valores ocultos, parámetros, el controlador, que va a ser ítem, y la acción editar.
Entonces yo tengo un formulario en el que voy a poner el código y el código y el ítem, ¿vale? Aquí pongo el código y aquí pongo, bueno, esto luego lo veremos lo que es. Y aquí pongo el ítem y pongo el valor del, como yo estoy editando un ítem, aquí me rellena el formulario ya con los valores que tiene. Y entonces en el botón de aceptar, yo lo que le digo es, vale, pues el botón de aceptar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a coger y este código, o sea, va a coger y el código que hay aquí y el texto que hay aquí, lo manda a el controlador ítem y a la acción editar. Por eso la acción editar del controlador lo que hace es aquí ver si tiene un código que comprueba si a esta acción de este controlador se ha llegado después de pulsar un botón submit, es decir, después de pulsar un botón. Aquí se pueden llegar de dos formas: una, cuando quiero editar un ítem, o cuando ya después de editarlo le he dado a modificar los datos. Entonces, si he venido después de modificar datos, lo que hago es usar request para recuperar el código de ítem, ¿vale? Bueno, aquí lo que hago es, si no está establecido el ítem, si no me han puesto un código de ítem, no me ha llegado un código de ítem, doy un error, porque no puedo editar un ítem sin tener el código que quiero editar, ¿vale? Y si no hay errores, lo que hago es creo un objeto de tipo item model, le pongo el ítem que me ha llegado y lo guardo, ¿vale? Y automáticamente después de guardarlo, el método save de item model, ¿qué es lo que hace? Si me voy a item model y me voy a save lo que hace es, si el ítem, el objeto al que le estoy aplicando el save no tiene código, quiere decir que es un ítem nuevo en la base de datos. Entonces lo que hago es insertarlo. Sin embargo, si esto no se cumple, es que el objeto item model al que le he llamado a save sí tiene código. Por lo tanto, en lugar de hacer un insert, lo que tengo que hacer es un update. O sea, uso el método save tanto para actualizar como para borrar. Podría haberlo separado en dos. Podría haber, si no lo tenemos claro, podríamos decir, venga, pues yo voy a tener un método que sea insertar y otro que sea update. Insert, update. El insert haría esto y lo único que es que el campo o el atributo código, digamos que pasaríamos de él. Porque se supone que si yo hago un insert me genera un código nuevo con el autoincrement. Y el update lo que haría sería coger el campo código y hacer el update. ¿Vale? ¿Esto cómo funciona? Bueno, ¿y qué pasa si yo mirar la página esta? ¿Qué pasa cuando yo le doy a nuevo? Si veis aquí, se ve muy pequeñito. A ver si puedo... Veis que aquí abajo... a ver si puedo mostrarlo. Ahí. No me deja. No me deja, no es que no. ¿Veis aquí abajo? Aquí abajo tenéis... Aún es que es control 1. Aquí tenéis lo que hace cuando yo pulso aquí en nuevo, ¿vale? Lo que hace es llamar al controlador ítem y a la acción nuevo, ¿vale? Por lo tanto, yo este botón, entre comillas, no es un botón, es un enlace, pero yo lo uso para poner en mi aplicación la funcionalidad de añadir un nuevo ítem a la base de datos. Entonces, ¿cómo yo, cuando estemos desarrollando eso, cómo lo planteamos? Pues si yo quiero añadir un nuevo ítem a la base de datos, lo primero que tengo que hacer es que en item model haya una opción para insertar uno nuevo. ¿Cuál es la opción para insertar un ítem nuevo? Pues aquí no tengo get all, tengo obtener un ítem por código y tengo save. Pues aquí en save está implementado, ¿vale? Está implementada la opción de insertar uno nuevo. Por lo tanto, si yo quiero insertar un ítem en la base de datos, lo único que tengo que hacer es crear un objeto de tipo item model, ponerle
un código, ponerle un valor al campo ítem, es decir, un item model tiene código e ítem, que es como el nombre del ítem. Ponerle aquí algo y llamar a su método save. Cuando haga eso, ¿qué es lo que hará el método? Pues verá que el código no está establecido y entonces inserta. Entonces yo sé que esto lo tengo que hacer ¿dónde? ¿En qué tipo de clase yo tendré que usar este método? En un controlador. En item controller. En una acción que yo tengo que definir una acción ¿para qué? En el controlador, para crear un nuevo ítem, un nuevo registro. De manera que cuando yo llame al controlador ítem y le diga que la acción es crear un nuevo registro, pues aquí tengo que hacer lo que tengo que usar, el item model que he visto, para crear un nuevo ítem, llamar a save, y luego, una vez que haya hecho eso, ir a alguna vista para que me muestre algo. ¿Qué pasa? Que cuando yo quiero crear un nuevo ítem, hay dos pasos. Uno es mostrar el formulario para meter los datos del nuevo ítem y otro paso es guardarlo. Entonces, claro, aquí se hace el añadir un nuevo, se hace en dos partes, ¿vale? Hemos dicho que se llamaba a acción nuevo, por lo tanto, si yo me voy aquí a item controller, acción nuevo, está por arriba, a ver, editar nuevo, ¿vale? Método del controlador para crear un nuevo ítem. ¿Qué es lo que hacemos? Creamos un model, un ítem model, lo llamamos ítem, ¿vale? Y bueno, aquí esto, la gestión de errores luego lo veremos, pero básicamente lo que hago es compruebo si yo a esta acción he llegado desde el formulario de alta de ítem o he llegado para dar de alta uno nuevo, ¿vale? Esto puede confundiros, el hecho de que en la misma acción se procese tanto cuando yo pincho aquí, veis que como he pinchado desde un enlace y no vengo de aquí, lo que hace es mostrarme el formulario para que yo ponga el código de ítem y el valor y darle a aceptar. Y cuando le doy a aceptar, vuelve a llamar al mismo controlador y a la misma acción. Entonces, claro, yo en esa acción de ese controlador tengo que detectar cuando vengo del formulario, y es con esto. Eso ya lo hemos hecho en los scripts PHP que hemos visto, lo hemos hecho ya cuando hacíamos formularios. Que en el mismo script yo podía procesar un formulario y detectar cuando había pulsado el botón de enviar o cuando no, para hacer una cosa u otra. Entonces, si yo vengo del formulario, hago esto. Si no vengo del formulario, ¿qué es lo que hago? Llamar directamente a la vista. A la vista nuevo view, es decir, una vista que me muestra para insertar un nuevo ítem. Entonces, si yo llamo a la vista, me voy a nuevo view, y nuevo view, ¿qué es lo que me hace? Pues me pone la cabecera tal, y lo que me crea es un formulario para añadir un nuevo ítem. Estos formularios ves que llevan como campos ocultos el controlador y la acción a la que quiero que se vaya cuando yo pulse el botón aceptar. De manera que, y yo tendré aquí un campo de texto para meter el código y otro campo de texto para meter el texto del ítem. Y cuando yo pulse aceptar, llamo a lo mismo que he llamado. Cuando yo pulse aquí en aceptar, voy a llamar al mismo controlador, a la misma acción que cuando he venido aquí con el enlace anterior. La diferencia es que cuando yo aquí ponga un 1, aunque esto yo creo que no hace nada, porque se supone que autoincrement, y yo aquí pongo 1 y le doy a aceptar, veis que ¿qué es lo que ha hecho? Ya me ha vuelto al listado y me ha sacado como que tengo ya un ítem. ¿Qué es lo que ha hecho esto? Cuando yo le he dado aquí a aceptar, ha ido otra vez al item controller, a nuevo. Pero
La diferencia ha sido que ha creado el objeto de tipo item model y ha comprobado si venía del formulario. En este caso, esto sí se cumple, vengo del formulario. Entonces, como vengo del formulario, lo que hago es, si no se ha puesto ningún ítem, o sea, si no me ha llegado ningún objeto ítem por get o por post, muestro un error. Es decir, si yo en el campo ítem no he puesto nada, lo que hace es, en un array que se llama errores, pone ese texto. De manera, y entonces no hace esto, porque errores ya no está vacío, entonces no guarda. Lo que hace es volver a recargar el listado. No, el listado no. Vuelve a cargar la vista para insertar un nuevo ítem, y lo que hace es mostrarme el array de errores. ¿Esto para qué se usa? Se usa para lo siguiente. Imaginaos que yo quiero dar un nuevo ítem y yo no le pongo nada aquí, en el texto, ¿vale? En el código no tengo que poner nada porque autoincrement. Incluso podríamos quitarlo, pero si yo aquí no pongo nada y le doy a aceptar, veis que se me ha vuelto a cargar el formulario de alta de ítem y me ha puesto un asterisco indicándome que hay un error aquí. Y aquí en el error, esto lo podríamos depurar. Es decir, venga, nosotros cuando pase eso, lo que vamos a poner aquí es, en lugar de ítem error, hay que dar un valor para el ítem, ¿vale? Para indicar que has fallado. ¿Por qué? Porque no has puesto ningún texto y tiene que llevar un texto. Si yo esto lo guardo y lo pruebo otra vez, vamos a ver. Si yo recargo y le digo aceptar, veis que ya se me recarga y el error es ya más explicativo. Si esto no sucede porque yo sí he puesto un texto, esta comprobación es verdadera, no hay errores. Entonces lo que hago es, al objeto que he creado aquí arriba, le establezco como valor lo que me ha venido. Es decir, yo el objeto este que he creado, que es un objeto de tipo item model, que tiene dos atributos. Tiene el código y el texto, que es el ítem. Si yo aquí le he puesto 1, él lo que hace es, con el set item pone aquí un 1, aquí en código no tiene nada y llama al método save. El método save sobre este objeto, como no tiene, comprueba si hay código o no. Como no hay código, lo que hace es un insert. Si aquí hubiera un código, lo que haría sería un update, ¿vale? Está junto, la lógica en save está, como ya he dicho, insertar y actualizar. Aquí el uso de etiquetar, claro, va viendo por dónde va. Ah, claro, esto es lo interesante. Por ejemplo, yo podría decirle, venga, yo le pongo aquí un punto de ruptura y voy aquí y le digo, venga, run and debug. Vale, y ya lo tengo aquí y digo, venga, pues yo me voy a venir aquí y sé que cuando yo llame a nuevo, me veis para atrás, aquí, yo estoy aquí, ¿vale? Mi página, cuando le dé a nuevo, no está funcionando, ¿no? Tienes que entrar, es que eso me ha puesto el punto, a ver. No, ahí ya debe haber ido ya ahí, ¿eh? Aquí cuando yo le doy a nuevo, eso ya llega aquí. Ah, lo que pasa es que me está dando aquí un error. Me ha dado aquí un error. A ver. No configuration. A ver, voy a pararlo. Vale, tengo que crear el launch este. Hay que crear un fichero ahí para que se guarde. Y ahora a ver si. Ahora yo le doy a aceptar. Veis que ahora ya no se me ha recargado, pero aquí veis que ya se me ha quedado. Ahora sí, ¿vale? Yo le doy a aceptar, a insertar uno nuevo, pero no he puesto ningún valor en ítem. Entonces yo aquí puedo ver, a ver, venga. ¿Vengo desde el submit? Sí, por lo tanto entra. ¿Está establecido los valores para ítem? Si me voy aquí, veis que aquí podéis ver la variable ítem, el ítem model. En código está nulo y en ítem también nulo. Por lo tanto, ítem es nulo
esto va a entrar en este if y me va a poner en el array errores, me va a poner eso. Como errores ya no está vacío porque he puesto un error antes, va a saltar y va a volver a llamar a la vista otra vez al formulario mostrándome el error. Si le doy aquí y me vengo aquí, veis que me ha puesto el error. Si yo aquí ya le pongo 2 y le doy a aceptar, como sigo en modo debug, pues yo aquí puedo ir viendo, venga, va. El item model lo he creado nulo, pero cuando yo vengo aquí, vengo del formulario, sí. En ítem hay algo, pues vamos a ver. No, en request item me ha llegado algo. Pues nos vamos a las variables super globales de PHP. Me voy a request y en ítem me ha llegado el texto 2. Por lo tanto, aquí no va a entrar, va a venir aquí. ¿Está vacío errores? Pues vamos a ver. Errores, un array de 0. Sí, está vacío. Por lo tanto, al elemento ítem que tengo aquí, que es este objeto, que código está nulo, ítem también está nulo, con esto le digo, venga, lo que me ha venido desde el formulario de alta, lo pongo como atributo ítem. ¿Veis que ya le ha puesto aquí? Entonces yo ya tengo un objeto ítem de tipo item model que tiene código nulo y ítem como texto. Esto quizás sería más claro que se llamara texto, código texto del ítem, pero bueno. O descripción, sí. Y se pone un 2, por lo tanto, el método save, si me quiero meter dentro del método save para ver cómo trabaja, este botón de aquí, step into. Eso lo sabéis, ¿no? Sí, claro. Sí, con el bingo ya jugamos con eso. Ah, vale. Los que estáis en casa también lo controláis, ¿no? Lo del step over y el step into, sabéis las diferencias, ¿no? Sí. Sí. Vale, pues si yo quisiera meterme, haría step into y me he ido al método save, pues nada. Y hace el insert. Si yo sigo ejecutando, pues como he hecho el insert, y después del insert me va otra vez al listado, pues me vuelve al listado y ya, como hay 2 elementos, me vuelve a listar los 2 elementos. ¿Vale? En el fondo, pues si analicéis y entendéis bien cómo funciona esto, vamos a cargar ahora el que os he dejado de la liga de fútbol, que es un poco más complejo y os puede servir para hacer la tarea que tenéis que hacer, ¿vale? Vamos a parar esto y vamos a abrir Open Folder. No la tengo aquí. Pues vale, nos lo vamos a descargar. Acordaros, a ver, esto lo teníamos en aquí, desarrollo web entorno al servidor. Está en la unidad 6. Mirad, os he dejado también esto, un recurso que en principio mi idea es que la semana que viene quiero que veamos el tema de las API REST, ¿vale? Os comenté que en el temario de la unidad 6 habla de servicios web y nosotros estamos hablando de framework. Vamos a ver primero el microframework y luego quiero que veamos cómo crear. Es un curso de Open Webinar, más que un curso, es un taller que explica cómo crear una API REST. Entonces el próximo día vamos a ver una API REST, en qué consiste, un poco la diferencia con lo que viene en el temario de SOAP y de WSLD. Son todos servicios web, pero la forma de trabajar es distinta. Pero es que hoy en día se usa SOAP y WSLD, está en desuso. Entonces se usa API REST. Y esto es una cosa que, si vais a trabajar de esto, lo vais a tener que usar sí o sí. Entonces vamos a ver cómo crear con PHP una API REST. Entonces os he puesto ese enlace, ¿de acuerdo? Entonces vamos a descargar la liga de fútbol el proyecto que si lo descomprimimos aquí, extraer aquí y lo copiamos a ver dónde está, fútbol MVC, control X, y me lo voy a llevar al SAM htdocs aquí, ¿vale?
Fútbol modelo. Es como una especie de liga de fútbol en la que tenemos. Entonces voy a abrir el proyecto, Open Folder, Fútbol MVC, seleccionar carpeta. Es una aplicación que lo que hace es gestionar. Mirad, lo primero que tiene, si vais a base de datos, deberíamos coger este esquema y crear el esquema de base de datos y crear estas tablas. Es una liga en la que tenemos equipos con el identificador del equipo y el nombre del equipo, jornadas con el identificador de jornada y una fecha, y luego tenemos partidos con el ID del partido, la jornada de ese partido, el ID del local, del equipo local, el ID del equipo visitante, los goles que ha metido el local y los goles que ha metido el visitante, ¿vale? Y el estado, que será si está acabado o no, ¿vale? O está finalizado o no. Entonces, pues son esas tres tablas, simplemente. Entonces, veis que hay esas tres tablas, pues casualmente tenemos, en Model tenemos tres clases. Una para trabajar con la tabla equipo, otra para trabajar con la tabla jornada y otra para trabajar con la tabla partido. ¿Esa instrucción de SQL cómo la ejecutas? Vale, eso lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Esto te crea la tabla y te la rellena con algunos datos ya, ¿no? Entonces seleccionáis todo, control C, os vais a... Claro, tenéis que iros a phpMyAdmin. Vale, que no se hace... No, claro, lo vamos a hacer para que veáis lo que hay que hacer. Y si os vais a las bases de datos que tenéis en vuestra... Y vemos que tendremos... A ver... Venga, que tú puedes... No está, ¿no? Pues yo crearía la base de datos. Le diría, venga, voy a crear una base de datos que se llama Fútbol MVC, modelo vista controlador. La creo. Una vez que la tengo creada, me voy a esa base de datos. De hecho, phpMyAdmin por defecto se va a esa base de datos. Nos vamos a la sección SQL y el script que tenemos en el proyecto lo pegamos aquí. Y le damos a continuar, le decimos que aquí aceptar y me crea las tablas y los valores. Lo único que me quedaría es, si quiero crear un usuario para lo normal cuando trabajamos, tenemos varios proyectos en una base de datos, es que cada aplicación esté en un esquema de base de datos distinto y cada aplicación tenga un usuario, ¿vale? Pero bueno, aquí como estamos un poco en plan prueba, pues y vamos del tiempo regular, lo que voy a hacer va a ser, una vez que tengo eso, simplemente me voy a mi proyecto y le digo, pues en la configuración de mi proyecto, en Setup, la base de datos es el localhost, el esquema de base de datos es este, el usuario va a ser root y la clave ninguna, ¿vale? Guardo y con eso ya me voy aquí, le digo localhost Fútbol MVC y veis que ya me sale, me ha cargado la aplicación. Yo estoy trabajando con la base de datos y con la aplicación, con lo que lleva esta aplicación. Veis que esta aplicación le he puesto un poco ya de interfaz Bootstrap. ¿Os suena esto a Bootstrap, no? Entonces, básicamente, pues bueno, es mirarlo porque esto es igual. Tenemos, para cada tabla tenemos una clase modelo. ¿Para qué? Pues para trabajar con esa tabla. En equipo, ¿qué voy a hacer con un equipo? Pues puedo los getter y los setter para establecer los atributos del equipo. Y luego tengo getById, que es va a ser una acción, un método de aquí, que me va a permitir, pasándole un código de equipo, que me devuelva los datos de ese equipo en un array. ¿Vale? Es para recuperar un equipo concreto. GetAll, pues para recuperar un array con todos los equipos. ¿Vale? Save, pues funciona igual que el save del ítem, para actualizar o guardar o insertar un nuevo equipo en la tabla. Con jornada, pues tenemos una serie de métodos. Jornada me permite, pues por ejemplo, obtener la última jornada. Hay un método que me permite obtener todas las jornadas. Y habría uno por aquí que era... No, ya está. Get all, que es jornada ID, get última jornada. Y en partido hay uno que me permite obtener todos los partidos de una jornada dado un código. Y aquí en partido se ha puesto un método que es getClasificación,
quizás la clasificación no es una cosa de un partido, sería más de una cosa que fuera, ¿no? Quizá, o en jornada, o yo a lo mejor haría un Liga Model, un objeto que me sirviera para modelar una liga, la liga completa. Pero sí, quizás en jornada sería lo suyo. En partido, bueno. ¿Qué pasa? Que esto cuando es muy pequeño, pues sí que es verdad que, pero conforme va creciendo la aplicación, es muy importante dónde se definen las cosas, porque luego va a ser más fácil encontrarlas. Y luego pues tenemos controladores, lo mismo tenemos para todo lo que tiene que ver con el equipo, listar equipos, editar un equipo, para index, que es el controlador inicial, digamos, y el Liga Controller, que es para hacer cosas con listar una jornada concreta, etcétera, ¿vale? Entonces, pues bueno, y echarle un vistazo y cualquier duda me lo decís. Yo lo que voy a hacer es, la iré completando, porque hay cosas, por ejemplo, le faltan cosas, la iré completando y os pasaré la versión, una versión completa con un CRUD de todo, para que veáis un poco cómo podéis aplicar esto a vuestra tarea, ¿vale? Pero es un poco, esto es manejarlo, ¿eh? Esto os digo como cuando doy la programación. Podéis ver, yo explico aquí, vemos el código y lo entendéis, pero tenéis que poneros vosotros a hacer uno, ¿vale? Aunque sea inicialmente copiando y pegando, pero tenéis que poneros porque luego en el examen una cosa de estas va a caer. Aplicar el patrón MVC probablemente sea con el microframework, ¿vale? No sé si me dará tiempo a que sea en Symfony, pero el microframework hacer algún mantenimiento, alguna cosa, va a caer en el examen, ¿vale? O sea que tenéis que tener muy claro dónde tenéis que tocar para cambiar cosas. ¿Solo eso o algo más aparte de eso? En principio alguna cosa más, ¿vale? Que no sé si estará integrado en el ejercicio, pero alguna cosa más porque nos queda todavía trabajo con cliente, API REST, algo de API REST también va, ¿vale? Eso seguro. Va a ser el núcleo duro del examen va a ser patrón MVC en PHP con el microframework y uso o definición de una API REST o usar una API REST. Alguna de esas cosas, ¿vale? Vale, bueno, como ya en la hora, ¿alguna duda de esto? Lo dicho, poneros con la tarea y ir mandándome dudas, ¿vale? Para que vea yo que si vais entendiendo un poco cómo funciona esto. Porque esto es bastante... Si entendéis cómo funciona el microframework luego entender cómo funciona Symfony, cómo funciona Laravel o cualquier otro framework es muy sencillo. Es simplemente saber saber algún comando más, un poco algunas cosas que amplían esos frameworks, pero es muy importante que entendáis este patrón, ¿vale? Vale. Vale, pues